Pakistán, el tercer estado islámico más grande del mundo, una potencia nuclear en perenne conflicto con la India y Afganistán, un estado clave en la batalla internacional entre el Islam moderado y el fundamentalismo radical. ¿Qué dirección tomará? Más de 190 millones de personas viven en Pakistán, convirtiéndolo en el sexto país más poblado del planeta. Se trata también de una sociedad muy joven. La edad media y la máxima expectativa de vida son 22 y 66 años, con una elevada tasa de crecimiento demográfico. El 45% de la población es analfabeta. Las personas que viven allí componen un mosaico de etnias muy distintas entre sí, desde los Punjabi, que detentan la mayor parte de los cargos administrativos, pasando por los habitantes de la provincia, en su mayor parte agrícola, en Sindh, gobernada por ricos propietarios terratenientes, llegando a las poblaciones Balok y Pathan, en las áreas montañosas menos accesibles del nordeste, clanes que viven aún según sus leyes tribales. Los días de gloria de los territorios que componen el Pakistán actual se remontan a hace 2500 años antes del nacimiento de Cristo y al periodo en el que las ciudades de la civilización del Valle del Indo, entre las más antiguas del mundo, estaban en expansión. El Islam llegó a aquella zona gracias a los comerciantes árabes y a las conquistas persas durante los primeros años del siglo VIII. Durante los siglos XVI y XVII, en cambio, prosperó en aquellas tierras el imperio islámico mughal. Unos 100 años más tarde, la Compañía Británica de las Indias Orientales comenzó a operar en el territorio indio, tomando poco a poco el control de un territorio que a continuación, durante el siglo XIX, se convirtió en el Raj británico con la reina Victoria como emperatriz de la India. El periodo colonial terminó en 1947, con la disgregación del país y la creación de la República Islámica de Pakistán para los musulmanes de la India. El diálogo con la India sigue constituyendo un serio reto para el gobierno pakistaní. La disputa sobre Cachemira, que sigue sin resolverse desde la división, ha llevado ya a 2 conflictos armados. La Tercera Guerra terminó en 1971, cuando el este de Pakistán, tras ganar su independencia, se convierte en Bangladesh. Cachemira sigue sufriendo escaramuzas en las fronteras y ambos países están en posesión de arsenales nucleares. La guerra actualmente en curso con el vecino Afganistán está siendo también muy destructiva, mientras que la colaboración oficial entre el gobierno de Islamabad y los Estados Unidos no colabora en aumentar la popularidad de las autoridades entre los ciudadanos, sobre todo entre los Pathan. El 95% de la población de Pakistán es musulmana, de la cual el 75% son suníes y el 20% chiíes. Una minoría del 5% está compuesta por hindúes, cristianos y sikh. Mohammed Ali Jinnah, el padre fundador de Pakistán, un abogado no particularmente creyente, había recibido una educación de tipo británico. Su objetivo era crear un estado laico en el que el Islam tendría una influencia unificadora, un país con una sociedad multiétnica, con la igualdad ante la ley garantizada para todo ciudadano, prescindiendo de su credo religioso. La situación empezó a cambiar en 1974, cuando el gobierno de Zulfikar Ali Bhutto, en respuesta a las presiones de la derecha religiosa, reconoció a la minoría islámica ahmadiyya como no musulmana. Todo rastro de tolerancia se extinguió en los años 80 por mano del general Zia-ul-Haq y de su gobierno, que establecieron una alianza con los imanes radicales y los conservadores del ejército, introduciendo a continuación elementos de la ley islámica de la Sharia. A pesar de sus 65 años de historia, Pakistán sigue buscando su propia dirección. El país ha sobrevivido ya a muchos golpes de Estado y militares y al asesinato de políticos de alto nivel, entre quienes son favorables a un gobierno laico, es decir, los miembros de la élite educada y moderna, además de algunos miembros del ejército, y entre los fundamentalistas musulmanes que desean crear un Estado religioso basado en las leyes de la Sharia, continúa sin descanso. La parte noroeste del país, que comprende también los territorios tribales y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa,
tiene un gobierno autónomo que se basa en sus propias leyes locales. En consecuencia, entre las fuerzas gubernamentales y los talibanes pakistaníes que sostienen la Jihad afgana y el Qaeda, se sigue librando una incesante guerra civil. La disputa a causa del papel del Islam en este proceso político, como consecuencia de la guerra en Afganistán, se hace cada vez más profunda y radical. Ataques terroristas, revueltas sanguinarias y asesinatos están a la orden del día. Proliferan los crímenes como la corrupción financiera y el tráfico de drogas. Quienes sufren mayormente esta situación son los pakistaníes menos pudientes y las minorías religiosas, chiíes, hindúes y cristianos. Desde el principio hemos sido siempre una pequeña minoría, alrededor del 2%, y ahora a causa de todos los factores como el aumento del extremismo islámico y de la intolerancia, nos encontramos en una situación muy difícil. Han habido ataques dirigidos contra iglesias y muchos casos de blasfemia que han provocado una gran violencia contra los cristianos. Las acusaciones de blasfemia contra el profeta Mahoma o abusos del Corán no se dirigen solo contra los cristianos. Los propios musulmanes están más afectados por las leyes sobre la blasfemia que los propios cristianos, pero en el caso de estos se convierte en un instrumento que legitima el exterminio de individuos y enteras comunidades. La pena por blasfemia es la condena a muerte después de procesos rápidos que se basan en pruebas amañadas, realizados en tribunales de menor importancia, por presiones de los imanes locales y por el exceso de celo y entusiasmo de las turbas. Hasta ahora, estas sentencias han sido anuladas por el Tribunal Supremo, aunque los acusados son obligados a vivir durante años en corredores de la muerte a la espera de la sentencia del tribunal, mientras que sus familias se ven obligadas, a su vez, a escapar y esconderse a pesar de la absolución final. Las esperanzas de que esta ley tan impropiamente usada se cambie son, dadas las circunstancias actuales, nulas. Discriminación en el trabajo, violencia y raptos, violaciones y conversiones forzadas de mujeres jóvenes al Islam son solo algunos de los retos que los cristianos, una de las minorías pakistaníes más pobres y menos educadas, tienen que afrontar. Nos encontramos en un punto crítico, y estoy hablando del Pakistán en nuestra historia. Nos encontramos ante esta moda, permitidme usar el término, de los grupos extremistas que tienen una interpretación estricta del Islam y que quisieran tener un Estado puramente islámico. Me refiero a una visión extremista que rechaza completamente la democracia. Creo que la mayor parte de los musulmanes en Pakistán no son así. Son musulmanes muy moderados, pero las fuerzas extremistas en este momento están ganando terreno. Ganan terreno no intentando conquistar las mentes de las personas, sino utilizando la fuerza y la violencia.